El tema es la celebración, la segunda parte. El capítulo 8 de Zacarías es un pasaje muy importante que nos habla del amor de Dios para con su pueblo, no solamente para el pueblo de Israel, sino también para con la iglesia de la cual formamos parte nosotros. Vamos a ver rápidamente un poco de la introducción que vimos en la primera predicación. En Juan 13:1, vaya conmigo ahí, Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 1, nos habla de la naturaleza o de uno de los atributos de Dios como creador y del mismo Señor Jesucristo. Juan 13:1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó, ¿hasta qué, hermanos? Hasta el fin. Y esto nos habla del amor de Cristo, del amor de Dios. Es un amor eterno. Nos ha prometido amarnos hasta el fin, es decir, hasta que partamos de esta tierra o Él venga por nosotros, hasta allá abarca el amor de Cristo para con su iglesia, hermanos. Por eso el texto dice que los amó hasta el fin. Nos habla de un amor sin límites, es el amor de Dios. La palabra constantemente nos habla de ese amor que ha tenido para con la iglesia en Cristo Jesús, pero también Dios, el Padre Celestial, ha tenido un amor muy grande para con Israel, su pueblo. Por eso es de que lo llamó, lo hizo una nación y luego ha tenido con él un trato con su pueblo, pero no ha dejado Dios de amar a Israel también como nación, y eso lo encontramos a lo largo de toda la Biblia. El Salmo 91, por ejemplo, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hablando de su pueblo Israel, el que está bajo el cobijo de Dios, dice el texto, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Nos habla de ese amor tan grande que produce en el pueblo de Dios confianza en su Creador. Uno de los atributos grandes que encontramos en la Biblia es de que Dios nos ha amado con amor eterno. Y ese es el sentido que encontramos en el capítulo 8 de Zacarías. Un amor sin precedentes de parte de Dios para con el pueblo de Israel, que haya venido del cautiverio, y de que ahora les mostraría cómo sería ese amor con el paso del tiempo y sobre todo en el tiempo del milenio. Vamos a ir a Zacarías capítulo 8 versículo 1 y vamos a ver un poco acerca de esta profecía que Dios le da al profeta Zacarías en relación a ese amor genuino, ese amor sin límites. Vino palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira le celé. Este capítulo 8 inicia con una frase: así vino palabra de Jehová de los ejércitos, para recordarnos o recalcarnos que el mensaje es un mensaje divino. Vino un mensaje de parte de Dios, y este mensaje, dice Zacarías, celé a Sión con gran celo y con gran ira le celé. Y nos habla de que el amor de Dios es un amor puro, un amor genuino, un amor sin condición, pero que también trae castigo cuando ese amor no es correspondido por parte de Israel. Dice el versículo 2: así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo. Nos habla de que Dios tenía un celo, un amor único por ese pueblo, pero también tenía una segunda cara, una segunda faceta. Dice: y con gran ira le celé, es decir, cuando Israel vivió fuera de ese amor, también vino un castigo, una disciplina de parte de Dios. En Zacarías capítulo 1, versículo 14 y 15 nos habla un poco acerca de este trato de Dios con Israel. Vamos a ir rápidamente. Zacarías 1, 14 y 15. Y me dijo el ángel
que hablaba conmigo clama diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. ¿Por qué estaba tan molesto Dios con Israel? Porque Israel, lejos de corresponder ese amor de parte de Dios, se fue detrás de la idolatría, de la rebeldía, se fue detrás del pecado, de la inmoralidad. Porque Dios dice que con gran celo celó Dios a Jerusalén y a Sión. Pero Dios en su santidad trajo ese castigo donde Israel fue llevado cautivo a Babilonia 70 años, versículo 15. Y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Y aquí nos habla de que Dios permitió que otras naciones vinieran a Israel, los llevaran cautivos. Pero dice Dios, pero ellos se sobrepasaron, agravaron el mal. Y esto nos habla, hermanos, lo que se cumple en Génesis 12, versículos 2 y 3, cuando Dios le dijo a Abraham: yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y Dios trajo su ira también para aquellos pueblos que fueron y que agravaron el mal sobre Israel como nación. Vamos a volver a Zacarías 8, versículo 3, para avanzar. Es el celo de la justicia, es el celo del amor de Dios para con su pueblo. Así dice Jehová: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Y aquí nos habla que Dios promete a Israel como nación, no solamente en ese tiempo del regreso del cautiverio, de que vendría un momento en el cual Dios habitaría su presencia otra vez en la nación de Israel. Y qué importante es la presencia de Dios con su pueblo, hermanos. Yo sé que como iglesia, cuando nos reunimos, podemos sentir la presencia de Dios con nosotros. Pero también qué difícil es estar en un lugar santo y que Dios no esté con nosotros. Es algo muy trágico y muy difícil. Israel como nación había experimentado de que Dios se fuera de su pueblo. El pecado fue tan grande que si recordamos un poco de la historia, en el tiempo de Elí como sacerdote, Saúl como rey, en ese momento de decadencia en el pueblo de Israel, dice que la presencia de Dios se fue del templo y ya no estaba en Israel. Solamente se recordaba el tiempo que Dios estuvo con ellos. Israel pasó por un tiempo en el cual solamente recordaban las cosas de Dios, pero ya no estaba la presencia del Señor con ellos. Y Zacarías trae una promesa para Israel. Dice el texto 3: y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad. Dios estaba trayendo una palabra, una promesa donde el mismo Creador otra vez estaría su presencia con su pueblo acompañándolos. Ahora, ¿esto cuándo va a suceder, pastor? Porque es muy hermoso hablar de ese momento que la presencia de Dios esté con su pueblo, y la respuesta nos habla en el tiempo del milenio, porque es lo que está viendo aquí Zacarías, el tiempo del milenio. Vamos a Zacarías 8:4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano, por la multitud de los días. Y lo que el texto 4 nos habla, hermanos, es una promesa de una paz divina. Una promesa de una paz divina. Hay una palabra ahí muy importante, Zacarías 8:4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún ha de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén. Como sociedad, en el tiempo en el cual vivimos nosotros, uno de los lugares donde más peligro hay son las calles, ¿cierto? Hay mucho peligro, hay mucha maldad, y es el último lugar donde tú deseas convivir con tu familia, las calles. Pero Zacarías ve algo de parte de Dios, que Dios quiere hablarle a su pueblo, y dice que los ancianos morarían en las calles de Jerusalén.
Y esto nos habla de un momento en el futuro. Una vez más, habla del tiempo del milenio. Después de la gran tribulación que nos habla Apocalipsis, según la Biblia nos habla de un tiempo en el cual estará nuestro Dios Cristo con su pueblo reinando por 1000 años. En ese tiempo es lo que está viendo aquí Zacarías. Nos habla de una paz que vendrá sobre Israel como pueblo, pero también de aquellos que hemos sido redimidos en Cristo Jesús. Y en ese lugar se experimentará una paz como nunca se ha experimentado. Esto nos habla, hermanos, que el pecado va a terminar. El pecado va a dejar de existir y al final de los tiempos reinará la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el texto en Deuteronomio capítulo 4, 40, vaya conmigo. Deuteronomio capítulo 4, versículo 40. Dios promete en esta profecía de Zacarías una paz divina. Nos comienza a hablar de lo que va a suceder en ese momento. Dice el texto de Deuteronomio capítulo 4, versículo 40: y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te dará para siempre. Pregunta: ¿cuál es esa tierra que Dios te dará para siempre? No nos habla de esta tierra, nos habla de la tierra en el milenio. Ese es el texto, o es la respuesta del texto de Deuteronomio capítulo 4, versículo 40. Jehová tu Dios te dará para siempre. La tierra que el Señor nos dará es ese lugar en el milenio, que luego se convertirá en la eternidad, y ahí vamos a heredar, vamos a estar con Él por siempre, hermanos. Zacarías 8:5. Y las calles de la ciudad, sigue viendo la visión Zacarías, y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y de muchachos que jugarán en ellas. Así dice Jehová de los ejércitos: si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días. La palabra o la frase en aquellos días habla en el reino futuro. Lo que el texto o el capítulo 8 está enfatizando es acerca del milenio. Zacarías está viendo de que en ese tiempo Dios, Jehová de los ejércitos, permitirá una paz como nunca. Aquí habla como ilustración, dice que los muchachos y las muchachas jugarán entre ellas, hablando de esa armonía que Dios promete en ese periodo de la existencia de la humanidad, particularmente con los redimidos. Si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Cuando yo leía esto, hermanos, obviamente con nuestro punto de vista terrenal de aquí, de ahora, es muy difícil vislumbrar en el futuro algo así. Si somos honestos, como vemos hoy el mundo que cada vez está más mal, o va de mal en peor, es muy difícil humanamente ver que de repente algo cambia, o algo cambie radicalmente cómo va el curso de la humanidad. Pero yo me encontré un texto en Génesis 18:14 que me trajo paz. Cuando yo traía este pasaje a mi mente, Dios trajo paz a mi corazón y pudo responder a esta pregunta que como hijo de Dios, como hombre, yo me hacía en mi mente. Cuando dice la Biblia que en aquellos días habrá una armonía tan grande y tan maravillosa con la gente en ese lugar, nuestra mente difícilmente o a veces rechaza ese pensamiento. Pero yo me encontré en Génesis 18:14 que dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Pregunta. La respuesta es no. Entonces, cuando nos encontramos en la Biblia este tipo de mensajes, tenemos que recordar que para Dios no hay nada imposible. El hombre intenta en la actualidad
traer paz y armonía en los gobiernos, incluyendo en el cual vivimos nosotros. Pero cuando Dios nos habla de que vendrá un momento de armonía y de paz divina, para Dios no hay nada imposible, hermanos. Y eso lo que nos lleva a nosotros es a descansar en Cristo Jesús. A descansar de que Dios, por muy difícil que se vea el escenario futuro de que un cambio radical exista, para Dios no hay nada imposible. Dios todo lo puede hacer. Y eso que nos estamos dando aquí en Zacarías nos lleva a darnos cuenta de que Dios cumplirá su palabra y su promesa, hermanos. Dice Génesis: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Aquí le habla a Abraham acerca de la promesa de Isaac. Y aunque era muy difícil para Sara y Abraham, ya ancianos, tener un hijo, para Dios no fue posible, hermanos. Para Dios no fue imposible. Volvamos a Zacarías 8:7 y sigamos viendo esta profecía que Dios le está dando a Zacarías acerca de tiempo futuro. Entonces, no perdamos de vista que para Dios no hay nada imposible, hermanos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra de donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, en verdad y en justicia. Lo que Zacarías ve aquí en ese tiempo futuro es de que Dios reunirá a su pueblo Israel de todos los confines de la tierra y los va a reunir en Jerusalén. Ahí estará. Y esto nos habla, hermanos, de que Dios no se olvida de su pueblo. Dios promete reunir a su pueblo. ¿Sabe que mientras yo leía esto, hermanos, me encontré un dato? En Estados Unidos, la gran mayoría de judíos que mueren allá, cuando van a ser enterrados, ellos desean ser enterrados en Jerusalén, pero no pueden porque pues está muy lejos. Ellos viven acá en un país muy lejano. Pero según lo que yo estaba leyendo, tienen la costumbre los judíos que mueren en Estados Unidos de que cuando los van a enterrar, los entierran en un lugar, sacan la tierra del lugar y traen tierra de Jerusalén. Y esa tierra que traen de allá la colocan para que cubra sus féretros, sus ataúdes, porque ellos anhelan ser enterrados en su tierra. Pero como no pueden ir allá, traen de allá para acá la tierra y los entierran con tierra de Jerusalén. Cuando yo leía esto, hermanos, y veía el pasaje que estoy leyendo, ese anhelo que Dios tiene por su pueblo y el pueblo con su Dios es muy grande. Por eso el texto dice: y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo. Dios hablando de una restauración plena con su pueblo Israel. Y aquí no está hablando de la gente que volvió del cautiverio, no, está hablando de toda la nación de Israel que ha vivido por toda la historia de la humanidad. Dios va a reunir a los millones y millones de judíos que en el mundo han estado dispersos, y regresará y Él será su Dios. Es lo que dice el pasaje de Zacarías 8. Mire lo que dice Isaías capítulo 43 versículo 4 al respecto, hermanos. Vaya conmigo a Isaías capítulo 43, hablando de esa promesa que Dios le tiene dicha a su pueblo Israel y cómo Él será su Dios. Isaías 43 versículo 4. Dios está hablando y diciendo: reuniré a mi pueblo de la faz de la tierra, de todos los lugares del mundo, y los traeré a Jerusalén, y ahí yo estaré con ellos. Dice Isaías 43, 4: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte: de acá, y al sur: no detengas,
traeré de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, y todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Qué promesa tan grande y tan importante Dios tiene para con su pueblo. Yo los reuniré. Y cuando leemos esto, hermanos, lo que nos trae es paz y seguridad en Dios. Como iglesia podemos estar seguros de que Dios nos cuidará hasta el final de nuestros días, porque Dios de Israel es el Dios que usted y yo hemos buscado en Cristo Jesús. Entonces, cuando revisamos estos pasajes, hermanos, lo que nos está hablando es un Dios que promete proteger a su pueblo. Yo sé que a veces es difícil aceptar o entender, vivimos tantos momentos difíciles, pero Dios, cuando nos habla a través de su palabra, nos recuerda de que Él cuida de su pueblo. La iglesia es parte del pueblo de Dios. La iglesia fue la razón por la cual murió Cristo en la cruz del Calvario, hermanos. Dice que yo los traeré. Ahora volvamos una vez más a Zacarías 8, versículo 9. Zacarías 8, 9. Repetiré el 8 para entender un poco más el 9. Y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué, hermanos? Esfuércense vuestras manos. Lo que Dios le pedía a Israel era que se esforzaran. Ahora, ¿por qué? Si recordamos un poco de la historia, cuando Dios trae este remanente de Babilonia, lo que Dios les pidió a ellos era que restaurar el templo, los muros del templo, las paredes de la ciudad. Y cuando ellos intentaron restaurar las paredes y los muros, ¿qué pasó? Vino gente de los samaritanos que los desanimaron, que los calumniaron y dejaron de construir el templo, los muros, las paredes, dejaron de construirlos, porque esos ataques trajeron desánimo en los israelitas. Y lo que Dios les recuerda ahora era que esfuércense, sigan adelante. Eso es lo que Dios nos dice esta tarde a nosotros, hoy que nos congregamos, hermanos. Hay muchas voces que a veces escuchamos, comentarios de personas, familiares, que lejos de animarnos en las cosas de Dios, nos restan, nos quieren alejar del propósito de Dios. Hoy Dios nos habla a nosotros una vez más a esforzarnos, a seguir adelante en este último tramo que estamos viviendo como iglesia aquí donde estamos. Esfuércense en vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar, ¿qué, hermanos? El templo. En pocas palabras, tengan ánimo, no se desanimen. ¿Sabe que este año 2022 ha sido un año muy difícil para nosotros? Como iglesia, viviendo un tiempo de pandemia, de prueba, de lucha, y a veces por ahí viene el pensamiento de flaquear, de desmayar. Hoy Dios nos recuerda que cobremos ánimo en lo que hemos emprendido y sigamos adelante, hermanos. Lo que Dios le decía a Israel en ese momento, a ese grupo, a ese remanente, yo he visto su frustración. He visto cuando los comentarios los desanimaron. Yo vi cuando Sanbalat, cuando Tobías vinieron, los amedrentaron y dejaron de construir y pospusieron 17 años la reedificación del templo. Y yo les digo ahora, esfuércense vuestras manos. Lo que Dios en esta profecía quería hablarles a ese remanente que estaba siendo fiel al Señor era a que cobrara ánimo. Tenían que terminar la obra, hermanos. Sabe que como iglesia aquí donde estamos, Dios tiene una tarea con usted y conmigo. Y tenemos que terminarla. Porque Dios nos dará el ánimo para hacer lo que tengamos que hacer, para mantenernos hasta el final firmes en Cristo Jesús. Amén. Versículo 10, sigamos leyendo. Porque antes de estos días
No ha habido paga de hombre, ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía, ni para el que entraba, a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Y lo que el texto 10 nos está describiendo es cómo fue el ambiente y las circunstancias cuando hubo oposición. Habla de problemas, habla de frustraciones. Porque antes de estos días no había paga de hombre ni paga de bestia. Es decir, no había nadie injusto en ese momento. Todo era corrupción. Ni hubo paz al que salía ni para el que entraba a causa del enemigo. Es decir, había mucha oposición para la reconstrucción del templo. No había. Y sabe que a veces en nuestra vida cristiana, hermanos, a veces las circunstancias no favorecen para que sigamos adelante. Pero Dios nos recuerda que Él ve todo. Él está al pendiente de lo que pasa con su pueblo. Y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Mas ahora, dice Dios, no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días, dice Jehová de los ejércitos. Porque habrá simiente de paz. La vid dará su fruto y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y hará que el remanente de este pueblo pase todo esto. Qué promesa tan importante Dios le está dejando aquí a su pueblo Israel. Pero a partir de hoy dice, ya no habrá. Y sabe que ese remanente siempre ha existido, hermano. Siempre a lo largo de la vida, de la historia de la iglesia, ha habido un remanente fiel al Señor. Y yo sé que en este lugar, aquí donde estamos, hay un remanente fiel, que nos mantenemos cerca del Señor. A pesar de las circunstancias, nos esforzamos para caminar cerca de Dios. Que no se nos olvide eso, hermanos. Dice, habrá una simiente de paz. Habla de abundancia, habla de bendición, texto 13. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Una vez más, Dios hablándole a su pueblo a mantener un ánimo en el Señor. Para nosotros esta tarde, hermanos, usted puede decir, bueno, pastor, estamos leyendo una profecía que se cumplirá en el milenio. Pero que como iglesia en el tiempo en el cual estamos viviendo, podemos tomar este mensaje a no tener miedo por lo que estamos viviendo y a seguir animados en las cosas de Dios. Somos un remanente, somos un pueblo del Señor. No nos habla de un número, nos habla de un grupo fiel al Señor que se mantendrá hasta el final firme con su Cristo. No temáis, mas esfuércense en vuestras manos, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí, así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Dios le dice a su pueblo, así como yo los discipliné, así como yo traje mi ira contra ustedes, también yo prometo bendecirlos. Y sabe que ese Dios que estamos aquí leyendo es un Dios, hermanos, que nos ayudará en los momentos difíciles. Sabe que cuando viene la prueba, hermanos, a nuestras vidas, no solamente viene la aflicción, la lucha, también viene la bendición. El apóstol Pablo dice que juntamente con la prueba Dios envía la salida. Y es lo que le está diciendo a Israel. Así como yo permití, así como yo traje mi ira contra ustedes y no me arrepentí, también yo prometo bendecirlos. Y eso, hermanos, nos habla de un Dios fiel a sus promesas, un Dios que no cambia. Y a partir de ahí encontramos una promesa divina para Israel. Vamos a ir al texto aquí, 16. Estas son las cosas que habéis de hacer. Después de que Dios le promete a su pueblo en ese tiempo del milenio una paz divina, su presencia en las calles,
Ahora Dios le dice a su pueblo: estas cosas, las que habéis de hacer, hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas que aborrezco, todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Dios le pide ahora a su pueblo que viva en integridad. Que viva en integridad. No pienses mal contra tu hermano, contra tu prójimo, ni améis el falso juramento, porque estas cosas aborrezco, dice Jehová. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto mes, el ayuno del séptimo y el ayuno del 10º se convertirán para la casa de Judá, ¿en qué, hermanos? En gozo. Leía yo un poco aquí acerca de esto de los ayunos, y según la historia, el ayuno del cuarto mes se instituyó para recordar cuando Jerusalén fue tomada por los babilonios. El ayuno del quinto mes se recordaba la destrucción del templo. El ayuno del séptimo mes fue cuando se recordaba quien mató al rey Gedalías. Y el ayuno del mes séptimo era para recordar el luto por el día cuando se sembró la semilla y Israel fue llevado cautivo. Dios dice: dejen los ayunos ahora, porque ahora ese tiempo de abstinencia se convertirá en gozo y alegría. ¿Y qué promesa tan hermosa? Dice el texto 19: se convertirá para la casa de Judá en gozo y alegría, y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. No más ayunos. Dios promete su presencia y su gozo por la eternidad. ¿Sabe que cuando nos reunimos aquí nosotros, tiene que ver con ese tiempo de liturgia, de hacer las cosas con respeto para Dios? Pero cuando leemos esto, hermanos, nos habla que todo lo que hacemos hoy para acercarnos a Dios dejará de ser, porque su presencia estará con su pueblo por la eternidad. Y ya nunca dejará de ser, siempre estará con nosotros. Vamos a dejarlo ahí. Prácticamente estamos concluyendo el capítulo 8 de Zacarías. El tema central es el reino milenial, la promesa de Dios para con su remanente fiel. Y hoy Dios quiere que nos llevemos a nuestros corazones, hermanos, la promesa del Señor. Antes de que cerremos la Biblia, quiero que vaya conmigo a Efesios 1:3 al 6. Y me encontré esta palabra, cómo poder traer a la práctica lo que hemos estudiado de Zacarías 8. Y encontré esta palabra que en Efesios capítulo 1, versículo 3, donde nos habla acerca de ese Dios omnisciente, omnipresente, que nos ha prometido bendecirnos. Miren lo que dice este pasaje: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios nos recuerda que sus bendiciones son, ¿qué, hermanos? Espirituales. El perdón, la gracia, la misericordia, la bondad, la humildad son bendiciones espirituales. Y dice el texto: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Según este texto, hermanos, Dios nos conoció a usted y a mí desde antes que naciéramos. Él ya sabía que seríamos parte de su pueblo, y Él ya había establecido la bendición espiritual para usted y para mí. Y dice el texto 5: en amor, y allí está la palabra, habiéndonos predestinado. Ya ahí nos habla del conocimiento anticipado de Dios. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, ¿qué, hermanos?
Es decir, podemos recibir las bendiciones de Dios por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Podemos llegar a Dios y ser aceptados por el sacrificio de Cristo. Toda nuestra cercanía delante de Dios es por la gracia de Cristo, hermanos. Ese es el Dios de la Biblia, que con un conocimiento anticipado estableció que seríamos parte de su pueblo. A veces es difícil de entender eso, pero ya Dios sabía que como iglesia estaríamos aquí, usted y yo, reunidos, predicando su palabra, alabando su nombre y esperando su venida, hermanos.